Bueno, lo cierto es que es un elemento básico. De hecho, se habla siempre que ha habido un antes y un después a partir de la directiva Marco. El problema en este caso está en la visión de cómo lo vemos. Bueno, pues los movimientos ecologistas, conservacionistas, que creemos que bueno, pues no se está realmente aprovechando todas las herramientas y toda la profundidad que nos podría estar dando la directiva Marco. Creemos que se puede ir mucho más allá y que la administración, en algunos casos, el caso de España por ejemplo, está haciendo interpretaciones muy restrictivas, porque es difícil en muchos casos, bueno, pues cambiar en poco tiempo las políticas de agua y decir a la gente que hay que hacer las cosas de otra manera, como en muchos casos nos propone la directiva. En Andalucía estamos, yo creo, en un momento crucial en cuanto a lo que es el tema de la gestión del agua. Yo creo que es innegable que tenemos un elemento que es la escasez, tenemos que entender lo que es, tenemos unas presiones sobre el recurso que cada vez están creciendo más y no tenemos con qué poder, bueno, pues responder a esto. Al mismo tiempo, se está viendo todo acrecentado en este año 2022 con la sequía que vamos teniendo. Hay que explicarle a la gente además que son cosas diferentes. Por ejemplo, tenemos ahora el informe sobre cómo está el acuífero aquí en Doñana. Viene el registro de agua de los últimos 10 años, donde se nos dice que no ha habido ni un solo año húmedo, son años secos o normales. Esto significa que no nos está lloviendo, las demandas, sin embargo, cada vez son más potentes y en pueblos como Hinojo pues empezamos a ver de que tenemos problemas donde hay pozos que se están quedando secos, los vecinos empiezan a tener conflictos. Entonces yo creo que estamos en ese momento que se nos está empezando a juntar diversas piezas y que tenemos que empezar a pensar qué vamos a hacer. No todo puede ser como piensa el gobierno andaluz que sale y el nuevo que entra, algo de donde conseguimos más recursos exclusivamente. Si no actuamos también en el lado de la demanda, bueno, pues al final podemos acabar teniendo problemas importantes. Ponía antes un ejemplo como era el tema de, bueno, pues vamos a poner balsas en los campos para que se acumule el agua. Eso está haciendo, por ejemplo, que se reste parte del agua que llega a los embalses. Entonces, al final, bueno, pues no solamente consiste en inventar de dónde vamos a conseguir más, que es muy difícil, sino también cómo podemos gastar menos. ¿Hay gobernanza en el estuario? ¿Hay coordinación en el estuario? Inexistente. O sea, hay un par de administraciones públicas que son, digamos, las que tienen la sartén por el mango, especialmente una que es la autoridad portuaria, que se ha hecho dueña y señora de muchas cuestiones relacionadas con el estuario. Y realmente hay muchas otras administraciones que, aunque tienen competencia, prefieren ignorarlas, prefieren obviarlas y directamente, bueno, pues no quieren saber nada de lo que es el estuario. Y no hablo solamente del estuario como cauce, que ese es otro de los problemas también que tenemos. Cuando hablamos de estuario, mucha gente se fija exclusivamente en lo que es el cauce principal del río. Tenemos muchos más elementos que van desde elementos costeros. El otro día en una conferencia que se estaba celebrando, a alguien de una delegación de costas se sorprendió porque el Guadalquivir él consideraba que hablaba de Rota, que hablaba de Chipiona, hablaba de la costa. No, y de Trebujena, y tiene usted que hablar hasta Sevilla, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, como digo, hay administraciones que han desertado y han dejado que algunas, pocas, un par de ellas, sean las que lleven la voz cantante y las que pongan sus proyectos sobre la mesa y las que quieran tirar adelante con ellos, mientras que las otras, bueno, pues ignoran que tienen competencia en agricultura, que tienen competencia a nivel de piscifactorías, a nivel de, bueno, pues del propio recurso hídrico. Parece que se quedan exclusivamente en la última presa y de ahí para abajo eso ya no es asunto mío, los propios ayuntamientos. Entonces, bueno, pues como digo, gestión, cada uno hace la que considera casi. Y falta muchísima coordinación y muchísimo ser capaces de poner realmente un plan sobre la mesa que sirva para impulsar el estuario entre todos. Hombre, tenemos problemas diversos, cuando hablamos, por ejemplo, del caso de los usos. La verdad es que el estuario del Guadalquivir es muy curioso. Estamos hablando, por ejemplo, que es el único ahora mismo navegable por grandes barcos hasta en este caso hasta Sevilla. Cuentas con un espacio natural propio en el río, que muchas veces no nos acordamos. Doñana tiene siempre tantos focos puestos que ignoramos esta cuestión.
Tenemos problemas relacionados con los usos que se hacen, por ejemplo, ahora mismo en diversas zonas del estuario, que podrían cambiarse en los próximos años y realmente carecen del recurso del agua dulce, lo cual podría ir en detrimento de esos espacios que se han ido creando al margen de los espacios naturales, que dan también soporte aparte de la fauna, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, pues yo creo que sobre todo el principal problema que vamos a tener, como decía antes, que hay alguna administración que va a intentar tirar hacia adelante con sus propios planes, poniéndole mucho greenwashing y claro, ignorando un poco a los demás, o en todo caso intentando buscar soluciones para eliminarle algunos problemas a esos colectivos, pero siempre en beneficio propio, ignorando realmente el conjunto de todos, ¿no? Bueno, hablar de Doñana y hablar de WWF es hablar realmente del nacimiento tanto de la organización como del parque como parque nacional. Doñana como elemento natural, como elemento también transformado por el ser humano, es algo histórico, necesitaríamos días para poder hablar sobre todo esto. Lo que sí es cierto es que si nos venimos a este siglo, presiones sobre ese espacio que empezaban a existir, como en otros muchísimos, a partir sobre todo de la segunda etapa de industrialización, cuando ya además, bueno, pues la movilidad del ser humano es más allá del caballo, más allá de lo que era el carro, empezamos a tener vehículos, empezamos a tener máquinas que pueden mover muchísimo en las marismas, por ejemplo, se empieza a hacer ocupación del litoral por temas de ocio, etcétera. Todas esas presiones recaen sobre un espacio como este y bueno, todo ello parece que iba a provocar un cambio que iba a hacer desaparecer esa Doñana que había existido durante siglos, ya digo, con sus transformaciones a lo largo de los mismos, perder los valores naturales al fin y al cabo. Todo eso se paró a través de la intervención de una serie de personas, fundamentalmente extranjeras, que fueron llamadas a España, bueno, pues por personas como Mauricio Gordón o como José Antonio Valverde, que conocían la importancia de esto, tenían vínculos internacionales y pudieron llamarles y decirles, oiga, tenemos un problema, pues dar la voz de alarma. En este caso, bueno, pues la financiación nos vino de fuera, se pudo comprar parte de lo que en aquel momento era Doñana, se acuerda con el Estado español la cesión de esa zona y se crea la Estación Biológica de Doñana en el 63 y posteriormente se sigue impulsando la creación del Parque Nacional que se crea en el 69. En todo ese proceso lo que se ha creado además es WWF. Se pone ese primer fondo económico para comprar Doñana y se crea la organización, con lo cual son ambos consecuencias del mismo proceso, tanto lo que es la organización como lo que es la creación del Parque Nacional, de la Estación Biológica de Doñana. Creo que además esto es importante ponerlo en valor en Andalucía y en España, entender que esta organización nace ligada a un espacio como esto. Entonces yo la verdad es que siempre lo he considerado algo de bastante relevancia. A partir de entonces la organización, bueno, pues todo este proceso de Doñana ha tenido momentos pues mucho más, con más intensidad de trabajo aquí, sobre todo finales de los años 70, en esa creación del parque, compra una segunda finca de la cual sigue siendo propietaria al día de hoy, que es la la reserva biológica del Guadiamar. Son dos reservas biológicas lo que hay en el parque y es una de ellas, con más de 3.000 hectáreas. Entra a formar parte del patronato del parque, con lo cual, bueno, pues tiene presencia ahí. Y ya digo, durante los años 80 manda misiones, por ejemplo, la misión que hace el conocido como informe Hollis, donde ya se nos advertía, años 80, de los problemas de agua que iba a tener Matalascaña, lo estamos sufriendo y con muchísima intensidad en este momento, cuál iba a ser las consecuencias del crecimiento totalmente desorganizado de los cultivos de regadío. Desgraciadamente lo hemos visto y lo estamos ahora mismo sufriendo. Después, posteriormente, a lo largo de lo que es la catástrofe de Doñana, también tuvo bastante implicación en todo lo que fue la planificación, tanto del Doñana 2005 como de la recuperación del Guadiamar, con lo cual, como digo, hemos estado presentes con mayor o menor intensidad a lo largo de la historia de Doñana, desde llegar a que se pudiera crear el Parque Nacional hasta el día de hoy, que tenemos, bueno, pues la única oficina, junto con Canarias, que tenemos de programas en toda España, es la que tenemos en Doñana.
Bueno, ahora mismo lo que es el espacio natural de Doñana, el que se conforma con el Parque Nacional y el Parque Natural, que antes tenían órganos de gestión diferentes y también órganos de participación distintos, el patronato y el consejo rector, hoy día ya bueno, pues todo conforma un todo administrativo y tiene su propio órgano de gestión. Y para lo cual, vamos, en ese sentido creemos que sí que ha sido un avance esa gestión unificada de todo el espacio. Diferente es como cada uno después entiende que la gestión pueda estar resultando. No estamos evaluando el resultado, estamos hablando de la figura. Tenemos un parque nacional y un parque natural totalmente contiguos, donde los problemas en muchísimos casos son los mismos, verdad que a lo mejor problemas son más específicos de lo que es el parque nacional o del parque natural en función de su legislación, de los usos que se pueden hacer, desde la caza hasta la agricultura. Entonces, bueno, como digo, pero la gestión en sí del espacio, los problemas, muchísimas de las cuestiones eran comunes, con lo cual tener un solo órgano que responda a todo esto, pues lógicamente mejora, no tiene uno que ir a diversos sitios. En materia de participación, pues también era lógico que al final hubiera un órgano de participación para todo el funcionamiento del espacio. Es complicado el tema de la participación, porque es un órgano bastante grande, donde además faltan colectivos. Pues hay colectivos como podría ser, por ejemplo, no sé, colectivos de administraciones, el propio Seprona de la Guardia Civil o la guardería, que antiguamente sí estaban representados en el patronato y ahora no, y sería muy conveniente, pero claro, sin ellos ya hay 60 miembros en el consejo, entonces es un consejo que está bastante bien en cuanto a la representatividad, podría mejorar, y respecto a su funcionamiento es igual. Tiene como mínimo pues un par de reuniones anuales que sí que se celebran, hay debates bastante en profundidad y se puede decir además que muchas cuestiones de Doñana han quedado resueltas gracias a cómo el Consejo se ha manifestado. Es verdad que a veces hay cuestiones de diversa profundidad política donde no hemos conseguido llegar a acuerdos, pero en otras, como por ejemplo puede ser el plan del conocido como Plan de la Fresa, ¿no? El plan de la Corona Norte, o cuestiones relativas, por ejemplo, en su momento al proyecto de poner un oleoducto hasta Extremadura y construir una refinería allí, la refinería Balboa, donde la posición del Consejo fue fundamental para que salieran adelante o se tumbaran determinados proyectos. Con lo cual, en general, la verdad es que creo que funciona adecuadamente, podría mejorar. En este caso el Doñana 2005 es un proyecto que tiene, digamos, dos patas. Una, que es el Doñana 2005 como tal, la otra es la recuperación del Guadiamar. Todo lo que se hizo para el Corredor Verde lo hace la Junta de Andalucía, el Estado se encarga del Doñana 2005, aunque hubiera ahí pues conexiones, órganos cruzados para evaluar proyectos y tal, pero bueno, son partes del mismo... de la misma planificación a raíz de la catástrofe de Aznalcóllar, que es recuperar el cauce del Guadiamar y devolver de alguna manera aguas a Doñana que se le habían hurtado. Cuando hablamos de Doñana, una de las cosas que no conoce la gente es que el río, el corazón de Doñana en realidad es el río Guadiamar. No es lo que hay ahora mismo, no son los arroyos vertientes desde las zonas de Huelva, que son importantes, pero el Guadiamar era el que más agua aportaba en las avenidas que traía, cuando la marisma era también, pues tenía otra forma, ¿no? Ve uno las fotografías y mapas sobre todo, pues las fotografías de los años 50, los vuelos americanos, y ve uno la cantidad de brazos que había, como el Guadiamar inundaba, etcétera. Y era el que metía, pues entre esos 200, 300 hectómetros cúbicos a la marisma y producía esa gran inundación de Doñana. Todo eso, sobre todo a finales de los 70, principios de los 80, se va cortando por diversos motivos, sobre todo tienen que ver con la gestión agrícola, para evitar inundaciones de zonas que se han puesto en cultivo, para recoger agua del Guadiamar para cultivos, y entonces todo eso se transforma. El Doñana 2005 pretende de alguna manera pues volver a recuperar parte de esa, no solo, porque también tiene actuaciones en la zona de Huelva, tiene actuaciones, por ejemplo, en el Rocío con la depuradora. Entonces, bueno, cada ficha tenía un objetivo concreto, pero fundamentalmente era eso, poder volver a recuperar toda la marisma. Para el momento histórico que se hizo, bastante, digamos, avanzado. El problema es que después hemos visto que se ha quedado corto. De hecho, hay algunas de las fichas, que como se llamaba cada proyecto, que no se ha terminado.
relacionadas sobre todo con el tema del Guadiamar, porque bueno, pues tenían complejidad sobre todo a nivel económico y de obra, ¿no? Son zonas que se han transformado y que a día de hoy volverlas a recuperar es caro. Pero claro, al final caro no es lo mismo que valor, porque Doñana tiene un valor incalculable. Estamos poniéndole precio a esto y diciendo, bueno, es que estos son 30 millones de euros. Ya, pero es que Doñana, replicarla en cualquier otra parte del sur de Andalucía, ¿cuánto nos podría costar? Entonces, cuando uno lo pone en balanza, yo entiendo el problema que tenemos de presupuestos en un momento dado, etcétera. Pero si tú lo pones en balanza, realmente el esfuerzo que habría que hacer, y por eso en la planificación se está contemplando, estamos nosotros insistiendo muchísimo, conversaciones con el Ministerio, con la Junta, con la propia Confederación, para que se impulse un nuevo proyecto, se la llama Doñana 2030, Doñana 2025, Doñana 2000... Ahora mismo el horizonte es Doñana 2030. Y sería que a lo largo de estos años, bueno, pues se puedan afrontar esos, bueno, pues deberes pendientes que quedaron en el Doñana 2005, sobre todo en la zona de la cuenca del Guadiamar, pensando además que estamos en un marco, como comentábamos antes, con problemas en cuanto a que ahora mismo Doñana solo se llena con las lluvias. Si no llueve como estaba lloviendo, si llueve de otras formas, si a Doñana además durante años se le ha ido quitando entradas de agua y no se le devuelven algunas, Doñana estaría condenada a tener menos agua y tener años muy buenos, años excepcionales que, como vemos ya, pues estamos teniendo problemas que en una década no tenemos ni uno. Vamos a ver, ojalá esos datos reventasen y en los próximos años fueran muy diferentes. Pero desgraciadamente, tal y como está el marco del cambio climático, va a ser muy difícil. Entonces Doñana necesita que se haga esto, que se reconecte con el río Guadalquivir. Una de las cosas que se ha hecho es separar Doñana del Guadalquivir. Tiene que ver también con algunos de los problemas o algunas de las cuestiones que hemos también hablado antes, ¿no? El tema de la navegación, el tema de cómo evolucionaría Doñana de manera más natural si tú no estuvieras todo el tiempo tocando en el propio río. Bueno, pues tendría lógicamente otra característica lo que sería Doñana y hacia dónde evolucionaría. Lo que está muy claro es que Doñana nace por el río Guadalquivir, por todo ese entramado del propio río, y hay que volver a recuperar el río para que Doñana, bueno, pues pueda tener esos ambientes incluso que se han perdido. Dentro de Doñana de hoy casi todo es pues marisma de dulce, agua dulce, y sin embargo en Doñana había salinas también hace unos siglos. Hay que volver a recuperar la conexión de Doñana y el río. Bueno, hacer un balance del plan es fácil porque lo hemos hecho hace poco y hemos evaluado las medidas. El plan tiene medidas a corto, medio y largo plazo. Creo recordar que eran 5, 10 y 15 años. Las de corto, que son las de 5 años, deberían de estar ya ejecutadas. Bueno, pues aproximadamente un 80% de ellas está sin ejecutar. Con lo cual, bueno, la evaluación ya, los números la están dictando, son números objetivos. Usted tenía que haber llegado hasta aquí, no ha llegado, y no es que no haya llegado, es que está usted hacia el principio. Principal problema que tiene, a nuestro juicio, el plan, es que para ejecutar algo uno tiene que dedicarle fondos, personales, recursos y ganas. Y sobre todo en esta última legislatura no solo no se ha hecho, sino que además, como me preguntas, ¿y qué ha pasado últimamente? Se está intentando ir hacia atrás. O sea, si no ejecutamos el plan, pues aquí no va a pasar nada. Y eso yo creo que es el principal problema. El plan necesita una oficina técnica exclusiva, si se quiere ejecutar, porque no puedes hacer recaer sobre los hombros de una ya delegación de Huelva que está colapsada por el día a día, con personal que se va reduciendo, porque está ocurriendo en la delegación. Necesita una oficina técnica con una persona al frente, con unos técnicos que estén ahí, con unos recursos y que se le diga, ejecute usted esto de acuerdo como está en el plan. Si eso se hace, muchos de los problemas que estamos viendo, que surgen y que se crean debates muy conflictivos sobre ellos, se solucionarían, porque es que ya están solucionados en el plan. Otra cosa es que la administración que entre diga, mire usted, este plan yo no lo voy a ejecutar, que lo diga claramente, lo voy a tirar, voy a hacer uno nuevo, pero además sin consenso, sin entender que esto se hizo de una manera de años de trabajo, muchísimas reuniones, no solamente en el Consejo de Participación, sino en la propia consejería, a nivel incluso de colectivo, que nos reuníamos para ver dónde podíamos llegar a acuerdos, partiendo de nuestras diferencias, y todo eso no se va a solucionar con un proyecto de ley, como ha ocurrido, que se intentaba hacer por urgencia, decir que va a haber participación, cuando es evidente que no la hay, que es solamente un tiempecito limitado,
para poder hacer un pequeño speech en el Parlamento, que además, bueno, pues ahí no estás en debate con el resto de los colectivos con los que podrías debatir, te están escuchando solamente los parlamentarios que ya tienen decidido qué quieren hacer, con lo cual nada de eso es participativo tampoco. Si se cree que se debe de cambiar el plan, lo suyo sería abrirlo igual que se hizo en su momento, a través del procedimiento administrativo correspondiente, con los informes técnicos correspondientes, teniendo en cuenta los datos de esos informes, que eso es una de las cuestiones, que parece que es que el plan hubiera surgido de la mala voluntad de alguien de cerrar pozos, de cerrar fincas, de ir en contra de algo. El plan salió de los datos técnicos que en aquel momento tenían la Confederación, por cierto, que estaba en manos del Partido Popular, que gobernaba en España, y de la Junta de Andalucía, que estaba en manos del PSOE en ese momento. Pues se dejó que los técnicos pusieran los datos sobre la mesa, se consideraran diversas alternativas y se decidió el plan. Por lo tanto, lo que hay que hacer es ejecutarlo, porque a día de hoy es que no se puede evaluar de otra manera más que cogiéndolo y diciendo, es que usted no lo está ejecutando, entonces no podemos siquiera saber si las medidas que se pensaron eran buenas o malas, es que no se han ejecutado. Esto no es una cuestión de lo que uno piense, es el resultado, sobre todo, en este caso, de los datos que hay sobre especies, sobre cómo está el parque, etcétera. Nosotros creemos que el documento, bueno, pues no es del todo malo, lo que ocurre es que sobre todo es poco ambicioso a la hora de ver hasta dónde queremos llegar para recuperar determinadas especies, determinados hábitats, para impedir determinados impactos en el espacio natural. Creemos que ahí sí que se ha quedado corto, que se evalúan solamente algunos aspectos para evitar tratar otros, de forma de que realmente uno pueda ver dónde están las fallas en el espacio natural. El problema es que al final muchas veces los datos que se dan públicos no coinciden con los datos que da, por ejemplo, la Estación Biológica de Doñana en cuanto a investigación. Y nos preocupa mucho, sobre todo en estos últimos años, que bueno, pues allí se fije uno mucho en determinadas especies como puede ser el lince ibérico, la águila imperial, pero por debajo, en el sustrato, estamos teniendo una sequía muy gorda que tiene que estar afectando, y así lo han dicho la Estación Biológica, por ejemplo, este año, a muchas otras especies. El plan, bueno, como digo, como todos los planes, no es malo, pero tenemos que mejorar la ejecución y sobre todo gastar menos tiempo en poner excusas y más en solucionar los problemas. A ver, como decía antes, Doñana y el río, Doñana y la cuenca en sí del Guadalquivir, el estuario no solo es, en este caso, que mucha gente se fija en ello, el cauce principal del Guadalquivir, pues lógicamente Doñana está al final de esa cuenca y sufre los problemas de cortes que se han hecho respecto a su propia cuenca. Como decía antes, por ejemplo, solamente tenemos casi el agua de lluvia, algunos brazos que nos entran, nos falta volver a entrar el agua del Guademar, nos falta volver a reconectarnos con el río. Está claro que si el río trae turbidez o que si hay una subida del nivel del mar motivado por el cambio climático, tendremos que ir afrontando también esas cuestiones, esos problemas, cómo se pueden solucionar. Pero lo que no podemos tampoco es blindar Doñana hasta que creamos que con un muro nos va a valer. Es imposible. Hay que volver a hacer que Doñana, bueno, pues en ese sentido se vuelva a reconectar. Las presiones son muchas, son muy importantes porque estamos al final de la cuenca, estamos en una zona agrícola con mucho dinamismo y además hay mucho dinamismo también social alrededor. Huelva, Sevilla y la Bahía de Cádiz. Tenemos la romería más grande que se celebra en España, el único puerto navegable interior, una base militar aquí justo al lado. Lo raro es que Doñana siga sobreviviendo después de tantos años a todas estas presiones que muchísimas de ellas o se han incrementado o han nacido, además los últimos 50 o 60 años desde el nacimiento del parque. Antiguamente eran muchas de ellas inexistentes. Bueno, empezando por el final, nosotros una de las cosas que hacemos siempre antes de poner, digamos, público cualquier plan es trabajar con comunidades, trabajar con la comunidad científica en este caso, pero también el Plan 2030 también se está trabajando no solo con ellos, también con las administraciones y también incluso con entidades, asociaciones, etcétera, a nivel local. ¿Por qué? Porque queremos realmente poder testar cuál es el camino, la voluntad, el futuro que todo el mundo le está viendo al estuario y ver si todas esas, bueno, pues iniciativas, anhelos, deseos pueden casar todos también con la conservación de los importantes valores que tiene y que podría llegar a recuperar el estuario, ¿no? Entonces, claro, pues cuando hablamos, por ejemplo, de la pesca en el estuario, pues hay que escuchar a la gente de la pesca, pero bueno, también hay que escuchar, bueno, pues la gente que te habla, ¿no?, de los problemas que está viendo en relación a pues los sólidos en suspensión.
y cómo ligamos una cosa a la otra. Y lógicamente, bueno, pues todo eso al final hace un conjunto de objetivos que sobre todo lo que buscan es lo que estábamos comentando antes, es que haya realmente puntos de unión comunes, que tengamos proyectos que podamos empujar todos juntos. Para la mayoría va a ser un problema por ejemplo, los sólidos de suspensión, para muchos va a ser un problema la subida del nivel del mar y todas las simulaciones que está viendo alrededor del estuario. Entonces todos esos problemas nos van a acabar afectando a todos, y cuando digo a todos, digo también a lo que sería en este caso, bueno, pues los servicios ambientales que ofrece ahora mismo el estuario. Si no pensamos todos en una gestión conjunta, y esto es una pieza, una herramienta más, no decimos que tengamos la única y la única que hay que aplicar, ¿no?, sino es un aporte más. Si entre todos no lo creamos, va a ser casi imposible de que el estuario, bueno, pues pueda tener los valores ambientales de los servicios, y muchas de las actividades que a día de hoy económicas se sustentan en él sigan en un futuro. Nosotros creemos que hay una oportunidad y una necesidad en relación con la restauración en todo lo que es el estuario del Guadalquivir, sobre todo porque los estudios, que no son nuestros en este caso, son de las propias administraciones, te advierten de lo que estábamos comentando antes, los riesgos y los peligros que va a tener esta zona relacionados con el cambio climático. Por una parte, los problemas que vamos a tener de agua, pero por otra parte también los problemas que vamos a tener de agua con las subidas del nivel del mar. En el Delta del Ebro, que es el otro punto, junto con el estuario del Guadalquivir, señalados por la administración y los estudios que se han hecho como los dos puntos, digamos, más calientes, con mayor posibilidad de tener problemas. En el Delta del Ebro ya lo hemos visto. O sea, las simulaciones que los hacen desaparecer, desgraciadamente, se han visto confirmadas en los últimos tiempos. Pues esto mismo podría acabar pasando también aquí en Doñana, con lo cual restaurar sobre todo la zona de los llanos mareales, por ejemplo, en la margen izquierda, se convierte en una necesidad para evitar problemas también, no solamente a nivel ambiental, sino a nivel económico y a nivel de seguridad de las personas. ¿Por qué? Porque puedes tener problemas en lugares que están habitados alrededor del estuario, que, bueno, pues, lógicamente, si haces este tipo de restauraciones, piensas en servicios basados en la naturaleza, los implementas, pues vamos a dotar también de seguridad a esta zona. Por lo tanto, como digo, no es solamente una cuestión de restaurar porque a alguien le pueda parecer más bonito tener una zona con pájaros que tener pues, otro tipo de ambiente, o por sencillamente recuperar aquello que teníamos antaño. No, eso tenía una función y la va a volver a tener. Entonces es una cuestión, como digo, de necesidad, de oportunidad, que tenemos que aprovechar ahora que podemos. Si no, después vendremos con las urgencias y las emergencias y será más problemático y más costoso. Estamos haciendo un esfuerzo muy importante en relación con la planificación, e incluso también fuera de ella, porque la planificación en algunos casos tiene el marco que tiene, y hay actividades que también se pueden llevar a cabo, bueno, pues en diversos momentos, no al margen, pero sí complementariamente a la misma. O sea, estamos hablando de actividades, por ejemplo, algo como matar las cañas necesita una urgente actuación, y no podemos esperar a que se apruebe la planificación para cerrar pozos, para empezar a traer agua desde fuera, etcétera. Para nosotros eso es algo que tendría que ser complementario y urgente. No esperar a que... Porque al final el problema es un año se dice que está, otro año se dice que está, y que ya veremos en la planificación. Mire usted, hay problemas que tienen que afrontarse porque son complementarios a... En relación en este caso con la planificación, nosotros lo que vemos es que se ha insistido mucho en el agua subterránea, pero olvidamos uno de los problemas que tiene Doñana, como decía antes, el tema de las aguas superficiales. Al final lo que se piensa es hacer un recrecimiento del Agrio, por ejemplo, de la presa del río Agrio, para tener agua, para regar espacios en la zona de la cuenca del Guadiamar, y esa agua, pues al final que no se vaya a detraer del acuífero. Sí, pero al mismo tiempo, como estábamos hablando, no llueve suficiente y Doñana no recibe agua, en este caso por superficie. Tienes que pensar en otro modelo y tienes que pensar, como decía antes, no solamente en la demanda, sino también en algo único que tienes como Doñana. Hay zonas de cultivo que, bueno, pues a su propietario le podrá ser interesante aquí, se la podría permutar por otras en otras zonas de Andalucía y le seguiría siendo igual de interesante. Y en ese caso podría recuperar zonas que son únicas para el mantenimiento de un espacio como Doñana. Entonces creemos que ahí sí que falta todavía ambición y voluntad de dar ese paso, de ir más allá para, bueno, pues poder volver a recuperar espacios en Doñana que son imprescindibles si queremos tener un espacio natural de cara al futuro que sea un humedal y no sea otra cosa. Bueno, pues en Doñana, sobre todo, siendo un humedal, vamos a tener
muchísimos problemas que afrontar en relación al agua. Está cayendo menos en estos momentos, no solamente, como digo, en este momento puntual de sequía, en este año malo, sino cuando se empieza a ver las series. Estamos teniendo ya problemas a nivel de serie, 10 años sin un año húmedo, normales o secos, lo cual te provoca, digamos, una sequía a cámara lenta, problemas a cámara lenta, que es una de las cuestiones, por ejemplo, que tenemos que afrontar. Pero también después llueve de manera irregular, con lo cual puedes tener mucha agua un año, pero resulta que te está cayendo a finales de primavera y no en otros momentos cuando era más necesaria para que, por ejemplo, la avifauna pudiera, o los anfibios pudieran empezar a hacer determinado tipo de puestas. Con lo cual también tenemos que tener en cuenta esa variabilidad, ¿no? Que vamos a tener problemas con el agua, lo sabemos. Que vamos a tener problemas en la costa, indudable. Que vamos a tener problemas con espacios, con especies determinadas que no van a poder aguantar pues, los rigores de las temperaturas, los periodos. Es más, vamos a tener problemas como estamos empezando a tener incluso a nivel de enfermedades. El virus del Nilo, que era algo totalmente desconocido en esta zona de Andalucía, desgraciadamente ya ha tenido impacto en la población, en este caso en los últimos años en Coria, porque bueno, pues se ha podido desarrollar, se están dando las condiciones y en esto, bueno, pues también es parte y consecuencia de ese cambio que está habiendo en cuanto a lo que es el clima, en cuanto a que puedan entrar especies o patógenos que puedan sobrevivir en estas nuevas condiciones. Hombre, es difícil porque en Doñana también hace falta cierta coordinación y una cuestión es cuando hablamos de puertas para dentro del espacio natural y determinadas cuestiones que ocurren fuera del espacio donde la propia Junta de Andalucía es la que tiene la competencia en ambos sitios y no está adecuadamente coordinada o no resuelve los problemas como debería. Por poner un ejemplo, el tema del plan que hablamos antes, el plan de la corona, el plan de las fresas, te dice de que tú tienes un marco de un número máximo de hectáreas regable. Eso no es un problema solo, en este caso, de la Confederación Hidrográfica, sino que también es un problema de la Junta. La Junta es competente en medio ambiente, en ordenación del territorio y en agricultura. O sea, también está obligada a que se cumplan todas esas normas. Entonces, por eso digo que el modelo tiene algunos aspectos de interés, como podría ser, por ejemplo, un lugar donde se encuentran muchísimos colectivos, como puede ser el Consejo de Participación, o las facilidades de que determinadas cosas estén en una sola administración y no repartidas por muchas cuando estás dentro del espacio, pero por otra parte también te encuentras con problemas de que incluso la propia administración que tiene las competencias pues hace mutis por el foro y decide no aplicarlas, ¿no? Entonces hay aspectos que sí que se podrían transformar y trasladar y otros no. Bueno, en lo que es el espacio natural, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, lo que es el río, como te decía, es un espacio natural de la red Natura. Y ahí parece como si tampoco pasara nada, como si no existiera. Si se ha declarado será por algo, tiene sus valores, ¿no? Cuidado también con eso, o sea, lo que pasa es que la Junta volvemos a lo mismo. Doñana, el río no. Oiga, ¿y quién tiene que gestionar eso? Pues a lo mejor tendría que ser parte también del espacio natural. Claro que también entonces al espacio hay que meterle también fondos, personal, recursos para que pueda, ¿no? Yo cada vez que hablan de ampliar Doñana al espacio marítimo, o sea, marino, perdón, siempre digo, si yo fuera el director diría que sí, con condiciones. Necesito alguien que sepa manejar barcas, necesito personal que trabaje en el agua, necesito recursos para ello. Si usted me amplía esto al espacio marino y después no me da siquiera un amarre, difícilmente voy a poder cumplir con mis funciones, ¿eh? Entonces, nosotros que somos de los primeros que queremos impulsar eso, también hay que saber que eso hay que dotarlo después y no solamente basta con la declaración, que es lo que pasa, por ejemplo, en el río. El espacio natural, red natural, venga, en el río. ¿Qué está usted haciendo en el río para evitar la pesca ilegal? Hombre, hay algunas cosas que están haciendo, por ejemplo, la prohibición, ¿no? de pescar, en este caso la angula, 10 años, que se ha vuelto a reactivar por otros 10 y tal, pero al mismo tiempo bueno, pues, hay otras cuestiones que usted hace así, navegación, ¿cómo afecta? No me voy a enfrentar con el puerto, aunque los datos claros, los datos de la ciencia me están diciendo que no se debe hacer. Y la Junta, por ejemplo, debería de pedir que todos los estudios que se hicieron en 2010, los resultados que se detuvieran, eso se implementara y se pusieran en marcha. Puerto no ha hecho nada, lo único que está haciendo ahora, por ejemplo, es otra serie de estudios, muchos de ellos bueno, pues muy simpáticos, muy bonitos, pero que realmente no hablan sobre la problemática en sí del río en relación con las actividades que se hacen, sino con alguna especie y tal, o con devolver pelícanos al Guadalquivir. No sé. Usted tiene un río con unas condiciones de navegabilidad
no nos vamos a ir al extremo de decir, bueno, pues déjale usted actuar como sea y cuando se cierre, se cerró. Bueno, podemos llegar a un punto intermedio, pero es que tampoco el suyo es racional. O sea, yo quiero meter aquí, oiga, mire usted, es que incluso desde el punto de vista económico, con lo que me cuesta el dragado de mantenimiento que usted propone, con lo que me cuesta, bueno, pues a nivel ambiental, pues tener que tener medidas para que su impacto no se acumule, tal. Es que me es más barato que este barco se quede en Cádiz y pagarle a la gente el AVE hasta Sevilla para que visiten Sevilla, porque como sabemos todo el mundo, el barco al final sí para aquí. Sí, la gente se va, sí, la gente come, sí, la gente compra, pero la gente después se vuelve a dormir al barco. La gente no duerme en un hotel en Sevilla, ¿no? Entonces, si tú coges por la mañana a los 5.000 que se han bajado en Cádiz, que el Cádiz se quede el barco un día más y les regala el AVE, es que es más barato que tener un dragón mucho más profundo. Si lo que usted dice es que quiere meter cruceros, claro. El problema es que cada día va poniendo una excusa nueva. Primero eran los cruceros, después eran los no sé qué, después eran barcos más grandes porque la gente del arroz sí podían mandar más arroz, y le dijeron los arroceros, oiga, pero si es que mis barcos ya están adecuados y el que me compra a mí el arroz y yo se lo desembarco después en Francia, ya tiene también todo a esos barcos. Si usted le manda un barco de más capacidad, tiene que cambiar toda la infraestructura que tiene también. O sea que tampoco a mí tampoco me lo echen culpa de esto. Entonces al final, bueno, pues, ahí hay otra serie de intereses que son los que motivan, pues que se quieran hacer más historias, pero no son los intereses del río, ni son los intereses, muchos de los colectivos que están alrededor del río, ni siquiera de los supuestos beneficiarios de la actividad. Venga, yo te digo, páguele usted a los turistas el AVE desde Cádiz, que nos sale más barato, por muchos que quieran venir. Estamos hablando de un lugar único que durante generaciones hemos podido disfrutar, hemos podido ver la vida en plena efervescencia en un lugar como este, las aves que vienen desde el norte, las aves que nos vienen desde África en épocas como las que estamos ahora en verano, y todo ello se perdería para siempre. Cuando vamos a ver películas como Jurassic Park, por ejemplo, y vemos lo que había en el pasado, y decimos, oiga, pues esto ya no existe. Pues eso sería Doñana en unos años si no llegamos a cuidarla, si no llegamos a conservarla. Sería un espacio perdido, un espacio que no volveríamos a ver y que no podríamos volver a disfrutar.